Uno de los desafíos que siempre tiene todo médico, independientemente de cuántos años, cuántas canas tenga de experiencia, es el dolor abdominal. Realmente el dolor abdominal es un desafío para todo médico en cualquier parte del mundo porque dentro del abdomen hay una gran cantidad de órganos que pueden provocar, pueden producir dolor y pueden engañar al médico que está analizando, que está examinando al paciente y que aborda a ese paciente que exige una asistencia médica. Vamos a hablar en estos minutos del método diagnóstico. Les pregunto, ustedes que trabajan todos los días con pacientes con problemas renales y problemas de las vías urinarias, ¿es suficiente una consulta médica para confirmar, en este caso, el diagnóstico de un cálculo renal? ¿En la consulta ya podemos estar seguros de que el dolor abdominal se debe a un cálculo renal o tenemos que echar manos a métodos diagnósticos? Bueno, en ese sentido, cuando el paciente llega con la sintomatología, con el cólico nefrítico, evidentemente eso nos ayuda a pensar en el diagnóstico. Con todas las características que ya dimos del dolor de cólico nefrítico, muchas veces con el puro interrogatorio del paciente ya uno se orienta. Nosotros los urólogos tenemos una herramienta en el consultorio que es sencilla, económica, no es invasiva, que es la ecografía. En ese sentido, la ecografía a nosotros nos permite en el paciente con el cólico nefrítico, más que ver el cálculo, más que ver cuántos cálculos tiene, el tamaño de los cálculos, lo que nosotros buscamos es ver si hay o no dilatación del riñón, si hay o no la hidronefrosis. Un paciente con sintomatología de cólico nefrítico y una ecografía que reporte un riñón dilatado y le pudiéramos sumar, a veces el paciente llega, ya adelanta su examen de orina, un examen de orina donde veamos hematíes, donde veamos leucocitos, pues ya con eso podemos hacer el diagnóstico del cólico nefrítico y podemos asumirlo a un cálculo que se está expulsando. Pero si ya queremos tener un diagnóstico más preciso, y cuando hablo de precisión, me refiero a saber el número de cálculos que está expulsando, el tamaño del cálculo e incluso la densidad de los cálculos, tenemos actualmente una herramienta que también contamos en el centro clínico para realizarla, que es la urotomografía. ¿Ok? A diferencia de la ecografía, en la ecografía podemos ver el riñón, no podemos evaluar el uréter. Con la tomografía sí podemos ver con más lujo de detalles el uréter, saber a qué nivel está el cálculo, saber el tamaño del cálculo e incluso con el tamaño del cálculo poder hacer una predicción de la posibilidad que tiene el paciente de expulsarlo espontáneamente y sabiendo la densidad del cálculo podemos orientarnos hacia un cálculo de calcio, un cálculo de ácido úrico y con eso complementar el diagnóstico. Tenemos una imagen, José Manuel, creo que es la número 4, donde tenemos una tomografía, una imagen donde se logra ver el cálculo, está señalado allí con una flecha roja, creo. Esa, si pudiéramos ampliarla un poquito, José Manuel, fíjense, esta es la imagen tomográfica, ustedes ven allí en el centro la columna vertebral y justamente ahí está señalado, Juan Carlos, ese es un cálculo ya en la vejiga, ¿sí? Se me está haciendo acordar de los exámenes cuando era residente de posgrado. Las conchitas de mango. Pero sí, esto es lo mejor que le puede ocurrir a una persona que haya sufrido de un cálculo. Es decir, que tenga el cálculo muy cerca de la vejiga, ya prácticamente a punto de expulsarse. Esa es una tomografía con un cálculo de aproximadamente unos 3 o 4 milímetros, ubicado en el segmento distal del uréter, que probablemente en unas 48, 72 horas, con algún tratamiento expulsivo, con algún tratamiento analgésico antiinflamatorio, lo va a expulsar. Y hoy en día la cirugía, si esto no ocurre espontáneamente, ustedes nos acaban de decir hace unos minutos que la mayoría de estos cálculos se expulsan espontáneamente y en nuestra familia seguro que tenemos a alguien que ha pasado ya por esa experiencia. Repito, no siempre agradable, la mayoría de las veces muy molesta, pero que puede resolverse espontáneamente. Cuando no se resuelve, ¿qué pasa? ¿El dolor es persistente? ¿No hay manera de poder terminar el dolor? Analgésicos, antiespasmódicos y el dolor sigue. ¿Cuándo hay una indicación de intervención quirúrgica para estos pacientes? Pero hay un tiempo para eso.
Si después de un cólico nefrítico hay un cálculo de cierto volumen, de cierto diámetro, digamos que sobrepasa los 5 milímetros y el paciente tiene, aparte del dolor recurrente, tiene fiebre, hace infección urinaria, tiene un dolor incoercible, no cede con nada, hay que intervenirlo. Exacto. Ahora, ¿Intervenir significa incidir la piel y tener que llegar hasta el riñón o cómo es? Bueno, inicialmente las cirugías de los cálculos ureterales eran así, ¿no? Incisiones abiertas, apertura del uréter para la extracción del cálculo, pero actualmente se resuelve por vía endoscópica, ¿ok? A través de las vías naturales por donde sale la orina, de la uretra, la vejiga y el uréter, se puede disolver estos cálculos con diferentes tipos de energía sin necesidad de incidir al paciente, ¿no? El comentario que quería hacer, como comentó Juan Carlos, sí, hay ciertas condiciones clínicas que nos obligan a no poder esperar a que el cálculo se expulse, sino que hay que sacarlo. La presencia de infección de orina, un cálculo obstruido, infectado, un riñón obstruido, infectado es una emergencia. Casos raros cuando hay bilateralidad, o sea, es una insuficiencia renal que hay que resolver a la brevedad. Pero la Asociación Americana de Urología establece que podemos esperar hasta 21 días para esperar la expulsión espontánea del cálculo. Y para que no se me vaya la idea con respecto al dolor, no necesariamente en ese periodo de espera el paciente va a tener dolor. Muchas veces el riñón recurre a unos mecanismos compensatorios que desaparecen el dolor. El paciente se siente bien, el paciente ya no tiene el cólico. Resulta que el paciente no ha expulsado el cálculo y erróneamente el paciente asume de que como no tiene dolor, seguramente ya el cálculo lo boté, no me di cuenta, lo oriné, y resulta que el riñón sigue obstruido y ese es el típico paciente que te llega a los 8 meses, 1 año, 3 años, ya con la unidad renal perdida. ¿Okay? Entonces, realmente el dolor en el cólico nefrítico avisa en los primeros días, pero no necesariamente es indicativo de que el cálculo persiste o se expulsó. Y qué importante es la prevención, el cuidado de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo humano, y entre ellos los riñones. Los riñones nos tienen que alcanzar hasta los 120 años, tenemos que cuidarlos y en buena parte está en nuestras manos lograr cuidar la salud de nuestros riñones. De eso estamos hablando hoy. Nos queda un segmento para conversar con ustedes, así que los invito a ver la pausa publicitaria y regresar para despedir este programa del día de hoy. Ya regresamos.